Hablemos ahora sobre criterios diagnósticos en insuficiencia venosa superficial. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Cómo se clasifica la insuficiencia venosa superficial? ¿Y cuáles son los modelos ecográficos que nosotros podemos encontrar? Al inicio del universo, cuando existe esta teoría del Big Bang, da origen a todo lo que conocemos como nuestro mundo, como el universo, hace 13,000 millones de años, el universo se expande. Es así como sigue creciendo el universo y trae como resultado muchísimos siglos después, muchísimos millones de años después, apenas 6 millones de años comparado con 13,000 millones de años del origen del universo, la aparición del hombre. Y la aparición del hombre viene en esta evolución que en concreto nos convierte de ser unos seres que anduvimos en 4 extremidades, a erguirnos. Y al erguirnos también vienen de la mano de otras características, hasta llegar al Homo sapiens, que se reduce la mandíbula, se incrementa el cráneo, por lo tanto el contenido del mismo, y nos erguimos totalmente. No solamente nos ponemos de pie, andamos en 2 piernas, sino nos erguimos. Al llegar a esta posición de erguirnos totalmente y estar de pie, pues bueno, viene una serie de condiciones que con el tiempo se hacen manifiestas y es la insuficiencia venosa. Hoy sabemos que la enfermedad venosa, que no es lo mismo que insuficiencia venosa, quiero hacer claro en esto y voy a hacer la diferenciación, es la enfermedad vascular más frecuente en la población a nivel mundial. Cuando se habla estrictamente en ámbitos flebológicos y angiológicos de enfermedad venosa, se habla de estadios C0, C1 y C2. Y se habla de insuficiencia venosa de C3, 4, 5 y 6. Es más, existe en la clasificación de SEAP y en esta discusión continua que existe en el consenso del American del Foro Venoso Mundial, de que existe un estadio C7 cuando haya anquilosis de la articulación del tobillo. Se habla si se incorporará esta más adelante. ¿Qué características tiene esta condición? Pues que es una enfermedad crónica, progresiva, y aunque muchas gentes piensan que, bueno, pues tiene patología, tiene enfermedad varicosa, no hay mucho problema, no siempre es una enfermedad que tenga un curso benigno, porque tiene una alta prevalencia y para su diagnóstico y su tratamiento será una gran cantidad de dinero destinado del erario público en las instituciones de salud pública. Ahora bien, hay algo que para partir debemos dejar claro, y es que la causa más común de enfermedad venosa crónica, por lo tanto ya, y la convierte en insuficiencia venosa crónica, es el reflujo. Y este reflujo puede estar presente en el sistema superficial, en el profundo o en el perforante, y perdón por la falta de, por aquí se me fue una letra, en el perforante. Hay mucho que decir de esta parte, de esta condición. ¿Por qué es más frecuente? Ahora, o dicho de otra manera, la insuficiencia venosa
¿qué sistema afecta con más frecuencia? ¿A las venas superficiales, a las venas profundas o a las perforantes? Y la respuesta es a las venas superficiales. ¿Por qué? Porque el sistema superficial es muchísimo más extenso que el perforante. Esa es una primera condición. 2, porque los cambios de presión en el sistema perforante, en el sistema superficial, pueden ser con más dificultad manejados porque se encuentran envueltos con un tejido laxo, cosa contraria que sucede en las perforantes y en las venas profundas, que están envueltas dentro de un compartimiento profundo compacto, que son un sistema musculoligamentario, que esas dilataciones que puede obtener las contiene. Acá no. Entonces, por eso se hacen más manifiestas estos pequeños cambios de presión en las venas del sistema superficial. Y más aún en las venas no interfaciales, sino las venas epifaciales. Eso es algo importante. Pero también es importante decir que el sistema superficial es el más afectado. Por eso esta charla está orientada a platicar o a hablar los aspectos más importantes de esto. Entonces, cabe mencionar lo que acabo de comentar. Esa es una. La extensión que tiene el sistema, que lo rodea, que es más lábil a estos cambios de presión. Esa es una. Y la otra es que el sistema venoso superficial también es más difícil de evaluar, y estos cambios por hipertensión venosa traen como resultado cambios que pueden ser inicialmente transitorios y que con el paso de los años se hacen más frecuentes. Ahora bien, antes de hablar de reflujo, que es la condición fisiopatológica que afecta al sistema superficial y que lo hipertensa, primero tenemos que recordar lo normal. Antes de hablar de reflujos, debemos hablar de flujos. Por lo tanto, hablemos del origen de la sangre venosa. La sangre venosa tiene su origen directamente en el capilar, en los capilares. El paso de sangre en condiciones normales de los capilares en el intercambio de los capilares arteriales a los capilares venosos, a las vénulas y a las venas cada vez de mayor calibre, de ahí proviene la mayor parte o realmente el origen de la sangre venosa. La función que tiene la sangre venosa, además de regresar los caudales de todo el volumen que se maneja al corazón derecho, o sea, además de servir de retorno al corazón derecho para después pasar a los pulmones, oxigenarse y salir nuevamente como sangre arterial, también sirve como reservorio la sangre venosa para aquellas condiciones en las que estos volúmenes puedan ser necesarios. Y también es muy útil en la termorregulación. Esas son las funciones, ¿no? Y el origen, pues, es aquí, en los capilares. Ahora bien, existe una serie de fenómenos que favorecen que esto se realice en una forma óptima. El retorno venoso se da a expensas de una serie de fenómenos, algunos de los cuales, ¿verdad? Existe una serie de fuerzas y de bombas que favorecen el retorno venoso. Si hablamos de las bombas, tenemos que hablar necesariamente de las bombas musculares del pie, de la pantorrilla y también del tobillo. ¿Y qué es lo que sucede durante la marcha? Durante la marcha se dan una serie de fenómenos encaminados a favorecer el retorno venoso. Hay varias fases en la marcha, que es contacto del talón, apoyo plantar, elevación del talón y despegue, que se hacen en forma consecutiva, y esta
este retorno venoso se favorece, el 90% del retorno venoso asciende por el sistema venoso profundo y solamente un 10% por el superficial, integrados también de la mano funcionalmente con las perforantes que le restan presión al sistema superficial, lo transfieren al perforante para llevarlo al corazón del lado derecho. Entonces, es importante siempre que tengamos en cuenta esto y que además este retorno venoso se genera en forma jerárquica. Esta jerarquía lo viene haciendo en forma secuencial de lo más distal a lo más proximal, de lo más superficial a lo más profundo. Dicho de otra manera, esta jerarquía se da en condiciones fisiológicas de esta manera. De la mano de estas bombas musculares también hay algunas fuerzas, como es el bisafronte y el bisatergo. Esto es el bisafronte es esta fuerza residual que le dejan los capilares arteriales. Yo el ejemplo lo pongo como una cuerda de una guitarra, de un instrumento de cuerda que se toca, que queda con esa, lo toco y queda con esa fuerza residual. Esa fuerza residual de los capilares, del latido, del impulso del ventrículo izquierdo, se transfiere a las vénulas. Ese es el bisafronte. Y el bisatergo es una fuerza aspirativa por la respiración, el incremento de la presión intraabdominal, la disminución de la presión intratorácica y viceversa en las diferentes fases de la respiración, inspiración y expiración, traen como consecuencia esto. Entonces hay una lucha de fuerzas entre la parte centrífuga y la centrípeta. En la columna venosa en las extremidades inferiores lucha particularmente contra la fuerza de gravedad de esta. Entonces la fuerza de gravedad es una fuerza centrífuga. En conjunto, el bisafronte, el bisatergo, las bombas musculares y las válvulas son fuerzas centrípetas que luchan contra la gravedad y que en condiciones normales logran vencer a la gravedad para llevar estos caudales al corazón derecho. Y las válvulas, que también es importante, toda esta parte de la función del sistema es importante considerarla, porque las válvulas son estructuras de tejido conectivo, bicúspides, que tienen particularmente tres funciones. Uno, impiden el reflujo, fragmentan la columna sanguínea de volumen y presión, y también absorben las fuerzas de estrés que actúan sobre las venas. Eso hacen las venas. Entonces, todo esto lo convierte al sistema venoso en una unidad funcional competente y eficiente contra las fuerzas centrífugas, que es la gravedad. Muy bien. Ahora, hablando específicamente del sistema venoso superficial, y que ya vimos por qué es tan importante, por qué es tan frecuente la insuficiencia venosa, la enfermedad venosa superficial, inicialmente la enfermedad venosa y posteriormente la insuficiencia venosa, porque el sistema venoso forma una red extensa y compleja de venas interconectadas en dos compartimientos, en el compartimento safeno como estructuras interfaciales y en el compartimento epifacial. Entonces es una red compleja y muy extensa de venas interconectadas. Su adecuada identificación se realiza mediante referencias vasculares, mediante referencias no vasculares, a diferencia del sistema venoso profundo donde existen arterias dominantes constantes. Entonces, aquí apelaremos para la adecuada identificación del sistema venoso superficial de las referencias no vasculares, esto es, la fascia safena y la fascia muscular, particularmente. Entonces, el sistema venoso superficial se compone de las venas interfaciales y de las venas epifaciales. Por lo tanto,
Las venas interfaciales incluyen al eje safeno mayor y al eje safeno menor. Y las venas epifaciales, estas transcurren, se localizan por encima de la fascia safena, entre la piel, en el tejido subcutáneo, entre la piel y la fascia safena. Entonces es muy extenso el sistema superficial. Hay venas interfaciales y venas epifaciales. Hay un tronco safeno mayor, hay un tronco safeno menor y venas interfaciales. Aunque son extremadamente variables, las venas epifaciales tienen cierto orden y pueden diferenciarse las epifaciales en longitudinales porque los troncos safenos no tenemos mayor problema para localizarlos. Fascia safena, fascia muscular, ojo safeno, y podemos seguir el origen tanto de la vena safena mayor como la vena safena menor. La vena safena mayor desde el borde anterior del maleolo medial hasta la unión safeno-femoral. Y la vena safena menor desde el borde posterior del maleolo peroneo hasta la unión safeno-poplitea hasta la unión safeno-poplitea cuando se forma unión safeno-poplitea, porque dicho sea de paso puede haber extensión craneal o interconexión con la safena mayor a través de la vena diaconal. Entonces, las venas epifaciales es realmente el problema, es el pleito, es la confusión. Entonces, hay venas epifaciales longitudinales y oblicuas. Las longitudinales tienen un curso prácticamente paralelo a los ejes safenos y existen, tanto en el muslo como en la pierna, tributarias, accesoria anterior, que como su nombre lo dice, va anterior a la safena. Accesoria superficial que va paralela al tronco safeno y accesoria posterior que tiene una distribución posterior con respecto a los troncos safenos, pero también existe algo que se llama plexo venoso lateral de Albanese. Ahora bien, hay también venas epifaciales oblicuas que conectan a los ejes longitudinales y se denominan circunflejas. Circunfleja anterior del muslo, circunfleja posterior del muslo particularmente. Y en la pierna se denominan venas interfaciales. Quiero hacer un pequeño paréntesis y agregar, como un dato adicional muy importante, que el tronco de la vena accesoria anterior de la safena mayor merece especial atención, porque puede tener un compartimiento facial que viaje en paralelo con la vena safena mayor y que puede tener conexión conjunta con la unión safeno-femoral o variantes anatómicas y pueda vaciar su contenido independiente de la unión safeno-femoral. Y por contener un compartimiento independiente, la accesoria anterior en muchos casos puede ser tema de una sola charla, la accesoria anterior. Entonces yo lo que les sugiero es que pongan mucha atención al transcurso que tiene en el muslo la vena accesoria anterior de la vena safena magna, porque por esta condición. En términos generales, para el desarrollo de la enfermedad venosa o de la insuficiencia venosa, existen algunos factores de riesgo importantes de considerar. Uno, la edad. Un índice de masa corporal por arriba de 25 kilogramos por metro cuadrado. Historia familiar de insuficiencia venosa crónica. Un rol genético. Es más frecuente, tiene tendencia por género que afecte más a las mujeres que al hombre. El antecedente de trombosis venosa profunda también puede ser un factor que origine insuficiencia venosa.
tabaquismo, menopausa, multiparidad, sedentarismo, disfunción de la bomba muscular de la pantorrilla y también es importante para el sistema venoso superficial que puede ser asiento de cuando hay cuadros repetidos de tromboflebitis en el sistema venoso superficial, alerta, porque puede haber un carcinoma oculto. Y ese carcinoma oculto estar embolizando al sistema superficial, esto es relativamente frecuente. Cuando vemos que hay cuadros repetitivos de tromboflebitis, esto es trombosis en el sistema venoso superficial, debemos estar alerta porque puede ser una manifestación de tumores ocultos. En la exploración del sistema superficial, siempre iniciamos en la ingle y comprende la exploración del sistema superficial y su evaluación, comprende, sin lugar a dudas, la evaluación de la unión safena-femoral y de la unión safeno-poplítea. Aquí vemos qué características tienen las venas. Son estructuras que se pueden colapsar, que tienen paredes delgadas. Entonces, esta es la arteria, esta es la vena, la unión safeno-femoral en eje corto y que se colapsa con la compresión. Entonces, desde ahí iniciamos la exploración, desde la unión safeno-femoral. Primero en eje corto. Siempre comenzamos en eje corto. Es una forma muy fácil de iniciar. Con el paciente, siempre. De pie, en la base flebológica y en eje corto. Identificamos a la unión safeno-femoral en eje corto y de ahí giramos a eje largo. Y en ese eje largo tenemos a la vista la unión safeno-femoral. Y hacemos la evaluación morfológica y después funcional de la unión safeno-femoral. Hay dos aparatos valvulares, la válvula terminal, que es propiamente la porción axial, y la preterminal, la ostial. La distancia que hay entre la válvula terminal y la preterminal va más o menos entre 3 y 5 centímetros, pero estamos obligados a hacer la evaluación de esta. ¿Por qué? Porque tiene íntima relación con la vena safena mayor en su segmento más proximal. Entonces, hacemos la evaluación. Y hacemos la evaluación en escala de grises. Le pedimos al paciente que haga Valsalva. La evaluación funcional la hacemos mediante Valsalva. ¿Qué es lo que sucede? Cuando incrementa la presión intraabdominal durante la Valsalva, debe de cesar el retorno venoso. Cuando suspende la Valsalva, viene el retorno venoso y vemos como la unión safeno-femoral permite el paso de sangre de la superficie a profundidad de la vena safena a la vena femoral. Entonces, durante la Valsalva, el paciente inspira, hace Valsalva y cierra la válvula terminal. Durante la Valsalva hacemos la medición del aparato valvular terminal y también del preterminal. En este caso, aquí el paciente suspende la Valsalva, se abren las válvulas de la válvula preterminal y permite claramente el paso. Pero este es un escenario ya normal y quiero que pongan mucha atención. ¿Por qué? Porque existe una gran cantidad de éstasis, de rémora. Las características de una vena normal hablan de que el lumen debe de ser anecoico. Esto está traduciendo hipertensión venosa, esto está traduciendo un ambiente protrombótico, esto está traduciendo que hay flujos enlentecidos. Entonces, de entrada, este ya es un hallazgo anormal. Entonces, hacemos la medición siempre en el protocolo al evaluar el sistema venoso superficial del aparato valvular terminal y preterminal cuando iniciamos con el transductor en eje corto, lo ponemos en eje largo y hacemos este tipo de evaluaciones. Valsalva, cesa el retorno venoso. Suspende la Valsalva, viene el retorno venoso. ¿Y qué es lo que sucede cuando vamos más allá, cuando sigue habiendo hipertensión?
Cuando sigue habiendo hipertensión, la válvula, las venas afectadas se distienden. Llega un momento en el que la coaptación de los aparatos valvulares no es posible, y la unión safeno-femoral es un caso muy particular. Cuando gana calibre la vena y ya no se tocan las válvulas para cerrarse, nosotros pedimos Valsalva, y por supuesto que es ineficiente el complejo valvular, el terminal y el preterminal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay más presión porque hay más volumen dentro del sistema profundo y viene reflujo. Se invierte la dirección del flujo del sistema profundo al superficial por incompetencia de la unión safeno-femoral, ya sea de la válvula terminal o de la preterminal. Y entonces el espectro transcurre por encima, se está acercando al transductor, se acerca a la superficie, y nosotros podemos hacer la medición del espectro. De aquí a aquí hay 5 segundos en el equipo que yo manejo. Entonces, vean, podemos hacer la medición no de la velocidad, hacemos la medición del tiempo que dura el reflujo, porque es uno de los criterios para el clínico, para el angiólogo, son útiles, la determinación del tiempo de reflujo. Y aquí hay 4.325 milisegundos, cuando lo normal es que no haya reflujo. Y si existe reflujo, debe de ser menor en este sitio de menos de 500 milisegundos. La evaluación integral del compartimiento superficial debe de ser nuestra primer prioridad. Entonces, tenemos que estar claros con las características del compartimiento safeno, fascia safena y fascia muscular. Este es el ojo safeno y corresponde a la vena safena mayor en su segmento suprapatelar. No olviden siempre utilizar el body mark. Y podemos hacer la medición del diámetro antero-posterior. Y soy claro en decirlo, antero-posterior. No del transversal, del antero-posterior. Sin hacer, el paciente lo tenemos de pie, no se hace en decúbito. Vean aquí, 0.48 es más o menos el diámetro de la vena safena, entre 5 y 6 milímetros. Pero hacemos la medición para después llevarlo a una tabla con los resultados. Y vean las características de todo el tejido blando y la mayor cantidad de tejido celular subcutáneo en el muslo comparado con la pierna, donde las características de las relaciones faciales se conservan. Seguimos identificando a la fascia safena y a la fascia muscular. Sin embargo, la cantidad de tejido en el interior de la misma es menor. Quizá en el epifacial, en el compartimento epifacial, sí haya una buena cantidad de tejido celular subcutáneo, pero esto en algunos casos puede dificultarnos, y más si hacemos una técnica inadecuada haciendo compresión. También hacemos la medición. Aquí tiene 0.3 centímetros o 3 milímetros de diámetro anteroposterior, pero este es el segmento infrapatelar de la safena mayor, en eje corto. ¿Qué ganamos al hacerlo en eje corto? Hacer la medición. ¿Qué ganamos? Ver o reconocer la totalidad del compartimento fascia safena y fascia muscular, compartimento profundo, compartimento epifacial. ¿Qué otra cosa ganamos? Hacemos compresión. ¿Y cómo debemos hacer? ¿Cómo es la forma óptima de hacer la compresión? Y esta maniobra nos permite saber si está permeable, sin necesidad de color. Hacemos compresión manteniendo al centro de la imagen fundamental o la imagen que nosotros queremos comprimir, no por un lado, sino al centro de la imagen, en este caso, el tronco safeno mayor, supra o infrapatelar, hacemos compresión. Se comprime y se descomprime, eso es lo normal. Este es un lumen normal, lumen anecoico, no como el que les mencioné hace un momento, que les mostraba, donde hay mucha rémora, donde hay éstasis, el diámetro, las características de la pared. Vean aquí, este es un diámetro incrementado. Esta es una vena safena mayor en su compartimiento interfacial, en el tercio proximal del muslo, 9 milímetros.
Aquí ya me llama la atención el diámetro, pero también me llama la atención el contenido. Ya el lumen no está totalmente anecoico. Entonces, ese tipo de análisis se hace muchísimo más puntual cuando hacemos la exploración de pie, siempre de pie. Y después podemos poner color para documentar si existe reflujo. ¿Cuál es la forma correcta de evaluar al tronco safeno? Ya sea mayor o menor, si tiene reflujo, no utilicen Doppler color, utilicen angiodoppler. Primero, porque es más sensible para flujos lentos. No depende de la dirección. Y aquí lo que nosotros queremos saber es que si durante la valsalva o durante las maniobras provocativas cesa el retorno venoso, no me interesa la dirección. Entonces, cesa o no, en condiciones normales durante la valsalva debe de cesar el retorno venoso. Para el muslo sí es útil la valsalva en el tronco safeno. Entonces yo le pido al paciente valsalva y debe de cesar el retorno venoso. Debe de verlo así. Pido valsalva y el tronco safeno no debe de tener. Cuando yo le pido al paciente que suspenda la valsalva, debe de venir el retorno venoso. Y es más fácil verlo con angiodoppler. Pero si yo al paciente le pido que haga valsalva y se llena, se ilumina como si fuera un sol, el tronco safeno, el paciente tiene reflujo. Lo documento también en eje largo. Y después le documento haciendo la medición del tiempo de reflujo. También puede haber, ahora, el tronco safeno puede tener reflujo en cualquiera de los segmentos, o en un segmento o en otro, o en el suprapatelar o en el infrapatelar. O puede tener en el infrapatelar y no en el suprapatelar. O puede tener en el suprapatelar, en el tercio proximal del muslo, y en el resto no. Eso lo convertiría en insuficiencia troncal. Hay una clasificación que se llama de Hatch, que sería Hatch 1, o si lo tiene en la totalidad del segmento suprapatelar de la vena safena, Hatch 2. Pero si lo tiene el reflujo en el segmento infrapatelar, en el tercio proximal de la pierna, como en este caso yo le pido al paciente que haga, aquí ya no me es útil la valsalva, pido dorsiflexión de los dedos del pie, viene el retorno venoso y el reflujo. Esto sería Hatch 3. Entonces, reflujo en el tronco safeno. Y en eje largo, vean las características del tronco safeno. Como va ganando, como ya les mencionaba yo, más presión el sistema, ensancha al vaso, las válvulas no logran tocarse al centro, no logran coaptar y por lo tanto incrementan, primero se dilata, después se hace tortuosa y después viene el reflujo, como un hallazgo. Y aquí está. Entonces, después de esta fase de que se dilata, porque sigue habiendo éstasis, se hipertensa, llega un momento en que hay reflujo, porque ya no coaptan las venas, entonces, durante las maniobras provocativas yo encuentro valsalva. Y en este caso, valsalva en una de las accesorias. Y yo lo documento el reflujo en color y lo mido en espectro. Entonces puede haber, como ya vieron, reflujo no solamente en el tronco safeno, esa la denominaríamos insuficiencia venosa superficial troncal, ya sea supra o infrapatelar. Y cuando el asiento es en las venas epifaciales, es insuficiencia venosa superficial no safena o extrasafena. Una imagen en visión extendida nos permite documentar la extensión de grandes territorios en la extremidad afectados particularmente por insuficiencia superficial epifacial, esto es no safena, particularmente en la pierna. Los patrones más frecuentemente dados permiten la evaluación de mayor cantidad de afectación infrapatelar que suprapatelar. Esto en condiciones cuando el origen de la insuficiencia venosa es primario. Vean,
Y en este escenario, cuando vemos grandes troncos varicosos que están afectando a la safena, a los troncos accesorios en el muslo, esto, sin lugar a duda, esta rémora puede dar origen a que sea tan lento que pueda llegar a formar material ecogénico, trombos, que obstruyan el retorno venoso en las accesorias y que alcancen niveles cada vez de venas de mayor calibre o alcanzar al troncosafeno, porque no olvidemos que las accesorias son tributarias del troncosafeno y lo alcanzan en algún momento. Entonces el proceso puede extenderse y vean, grandes áreas varicosas con reflujo en el compartimiento epífacial. Esto representa insuficiencia venosa superficial, extrasafena o no safena. Otro ejemplo, en la pierna, que es donde más frecuente se ven este tipo de manifestaciones clínicas, con angiodoppler, grandes troncos varicosos dilatados, tortuosos, ectásicos, con rémora, con éstasis, que se hacen presentes durante la fase de diástole muscular. En muchas ocasiones tienen flujo bidireccional. Continuamente existe deterioro y por lo tanto afectación de la íntima, del endotelio vascular. Hay grandes extensiones de reflujo y nosotros podemos hacer la medición del tiempo, que para fines prácticos es lo que el clínico quiere. Otro escenario diferente es, podemos estar ante una variante anatómica, podemos documentar de inicio hipoplasia del tronco safeno con desarrollo consecuente de colaterales epifaciales, y sí, claro, incompetentes, insuficientes, pero que se han desarrollado como consecuencia de la hipoplasia de la safena mayor, que dicho sea de paso es la variante anatómica más frecuente del sistema venoso superficial, es la hipoplasia segmentaria de la safena mayor. ¿Por qué les mencionaba yo que es importante esta condición de que entre más tiempo pase que el paciente no acude a consulta o va con el médico inadecuado o no se hace caso, no tiene los recursos necesarios para hacerlo porque los factores de riesgo continúan afectando o deteriorando, favoreciendo la aparición de patología varicosa? Porque este incremento inicial del calibre generado por hipertensión venosa, que continúa y que después no solamente hace que gane calibre, sino que haya éstasis, y que continúa y que después deteriora el aparato valvular y se presenta reflujo y se presenta y el paciente camina y hace esfuerzo y cada vez esto traduce por las maniobras provocativas. El paciente puja, se levanta, hace esfuerzo, camina, existe nuevamente esa acción que afecta al sistema venoso superficial y lo dilata y lo dilata y cada vez hipertensa más el sistema, trae como resultado afectación del endotelio vascular. Y ese endotelio vascular trae como resultado afectación de una estructura que hoy se sabe tiene un gran impacto en la homeostasis, y es el glicocálix endotelial. El glicocálix endotelial es una estructura que recubre al endotelio y que está compuesta particularmente por proteoglicanos, GSM, glusaminoglicanos y glicoproteínas, que tiene como función regular la permeabilidad vascular a moléculas y líquidos, la transducción
de fuerzas mecánicas de tensión, interviene en la cascada de la fibrinolisis y la coagulación vascular y protege de la lesión leucocitaria y plaquetaria. Por lo tanto, el avance a estadios más avanzados en la clasificación de SEA, con deterioro funcional, con afectación mural, con engrosamiento de las paredes, con incremento de la ecogenicidad, en concreto, con disfunción endotelial, está generado por la hipertensión venosa. Y la hipertensión venosa da origen al reflujo, y el reflujo daña el glicocálix endotelial. Y este glicocálix endotelial favorece entonces el edema, favorece la coagulación intravascular, favorece la extensión a otras áreas aledañas y condiciona una enfermedad lenta, crónica y, como lo dije en un inicio, no siempre benigna. Entonces, en resumen, ¿qué pasa? La hipertensión venosa produce dilatación y lo vemos ecográficamente. Esta hipertensión trae éstasis y esta éstasis la vemos ecográficamente. Y esta hipertensión condiciona pérdida de los espectros y hay pérdida de la facicidad, se hacen planos. Lo vemos con el ecodoppler. Y hay cambios murales, la hipertensión, que genera dilatación, que genera reflujo, causa deterioro del glicocáliz, cambios murales y edema, y lo vemos con el ecodoppler. Y la incompetencia valvular y la presencia de reflujo, lo vemos con ecodoppler. Y este reflujo, que se ve en diástole, lo podemos documentar con el ecodoppler. Entonces, estos son los signos ecográficos que podemos documentar con Doppler: dilatación, éstasis, pérdida de facicidad, edema, que me faltó poner, cambios murales, incompetencia valvular y reflujo verdadero que se da en diástole. Y esta serie de eventos se da, que puede darse, ya lo vimos, en las venas del tronco safeno, safena mayor o menor, o en las venas tributarias, las epifaciales, que ya lo vimos, pueden ser longitudinales o transversales, localizadas en el compartimento epifacial, y que pueden ser accesorias, que pueden ser circunflejas o intersafenas, que pueden ser, por lo tanto, troncal, o extrasafena, que pueden ser segmentarias o multisegmentarias, y que pueden afectar o no la unión safeno-femoral o safeno-poplitea. Por lo tanto, no siempre ante la afectación del sistema venoso superficial hay afectación de la unión safeno-femoral. Hasta un 30% de los pacientes pueden tener unión safeno-femoral o safeno-poplitea normal con afectación del tronco safeno adyacente. Claro, yo acabo de hablar de esta parte del cronometraje, que ya lo vieron. Bueno, pues en el examen ecográfico intencionado para valorar insuficiencia venosa, el paciente debe de ponerse de pie. Quizá no tanto seamos tan estrictos para la trombosis, pero también si el paciente se puede poner de pie es mejor hacerlo, aunque el objetivo sea descartar trombosis. ¿Por qué? Porque este deterioro del glicocálix y que trae toda esta serie de fenómenos desencadenantes, un paciente con trombosis termina con insuficiencia, porque gana calibre la vena, porque hay reflujo, porque no hay una adecuada coaptación. Entonces, un paciente con trombosis puede tener finalmente reflujo. Entonces, a todos estos pacientes debemos de verlos de pie, utilizando maniobras provocativas y haciendo una evaluación, ya lo voy a repetir, del sistema superficial, del profundo y del perforante. Ahora bien, hablando estrictamente de reflujo, la duración del reflujo es medida sobre el registro gráfico espectral de las X, de las ordenadas, y se considera anormal cuando supera determinados valores dependiendo del sector que estamos viendo. Es
o se considera positivo el reflujo cuando es más de 1000 milisegundos en el eje profundo, en la poplitea, en la femoral y en la femoral común. Ya sé, estamos hablando, ya sé que estamos hablando del sistema venoso superficial, pero esto es importante que lo tengan. Y más de 500 milisegundos para el sistema superficial del que estamos hablando, para las venas profundas de la pierna, tanto axiales, tibiales anterior, posterior y peroneas como musculares, así como la vena femoral profunda. Y más de 350 milisegundos para perforantes, tema que acabamos de ver, independientemente de su localización, sea en el muslo o en la pierna, sea perforante directa o indirecta. ¿Qué hay de la unión safeno-femoral, doctor? Bueno, también existen datos ecográficos y es la incompetencia, la presencia de reflujo nos permite hablar de 3 tipos de incompetencia de la unión safeno-femoral. La incompetencia tipo 1 está incompetente la valva terminal, pero competente la preterminal. La tipo 2 está competente la válvula axial, esto es la terminal, e incompetente la ostial, la preterminal. Y cuando están incompetentes ambas, es tipo 3. Y esto habla de que muy seguramente, la insuficiencia venosa en el tronco está acompañando a incompetencia de la unión safeno-femoral tipo 3. De verdad que yo espero haber sido claro con esta charla y de la importancia que tiene el que hagamos una adecuada valoración del sistema superficial y discriminar entre insuficiencia troncal e insuficiencia epifacial, pero que no se denomina epifacial, sino se denomina extrasafena o no safena. Y el reconocimiento de la anatomía, ustedes ya saben que hay una gran cantidad de venas en el compartimento epifacial, no en el tronco. Entonces, muy alerta con eso. En conclusión, podemos decir que el ecodoppler es útil, altamente útil, sensible y específico, porque es una técnica así compleja, pero es un método no invasivo que permite hacer evaluaciones tanto morfológicas como funcionales, que necesitamos sí un conocimiento previo en el manejo y de la optimización de la imagen, un conocimiento previo y muy claro de la anatomía, pero también de la fisiopatología venosa. Debemos de tener, sí, claro, una experiencia ecográfica previa. Alguien que va iniciando no puede hacer este tipo de exploraciones, pero siempre es importante ese antecedente, porque ese expertise lo vamos a mejorar. Que no es un estudio que se hace rápidamente, se requiere tiempo y un tiempo razonable dedicado al mismo. Y se puede hacer tan complejo y se puede obtener tanto como nosotros querramos o hasta donde las condiciones del paciente o de la tecnología con la que contemos o de nuestra experiencia lo permita. Y yo los invito a que partamos de esto, de que para hacer este tipo de exploraciones venosas, ya sea para documentar insuficiencia superficial o para la valoración integral de un mapeo del sistema profundo o de las venas ilíacas o de la insuficiencia venosa pelviana o del sistema perforante, lo hagamos de pie y utilizando maniobras provocativas. No es necedad mía. La cuestión de hacerlo de pie se basa en una condición que se llama función antigravitatoria de Bassi. Y esta función antigravitatoria de Bassi dice que cuando esta función está activa, cuando el paciente se pone de pie y los diferentes compartimentos rellenan los senos valvulares, y es como, yo soy mucho de hacer comparaciones, es como querer romper un huevo por los polos. Esto sucede cuando están competentes y en buen estado las válvulas. Eso sucede, por eso va subiendo de nivel de un compartimento más inferior a uno más superior y así consecutivamente. Es eso, la función antigravitatoria de base. Y al poner al paciente en decúbito, eso queda abolido. Entonces, no hagan exploraciones con el paciente por
en el que se busque insuficiencia en decúbito. No lo hagan. Tampoco por trombosis, porque puede haber insuficiencia asociada a trombosis. Muchas gracias por su atención.